Hola, hola, buenas noches a todos nuestros oyentes, acá estamos otra vez, como cada miércoles de 20 a 21, nosotros somos Puentes para Despertar. Buenas noches a todos, les damos la bienvenida, que nos están acompañando desde distintos lugares, tanto del país como del exterior, que después nos van dejando sus mensajes. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. Muy bien. ¿Vos? ¿Cómo estás? Yo no tan bien como vos. Es más, hoy voy a estar así como media calladita, me parece, porque parece que me pasó un camión por encima. Bueno, hoy vamos a hablar de alguna enfermedad de la que nos va a recordar lo que necesitamos de energía, ¿no? Exactamente, exactamente. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Bueno, pero antes les contamos a nuestros oyentes que nos pueden contactar a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Nos ubican en las redes tanto en Instagram como en Facebook como Puentes para Despertar. Eh, ¿Qué más? ¿Qué Estoy más? Que pueden olvidando. escuchar todos nuestros programas en nuestros canales, el de YouTube o en los podcasts más difundidos, como Apple y Google Podcasts, iVoox y Spotify. Muy bien, y este es el programa número 109. 9. Programa número 109. Hoy tenemos previsto charlar con ustedes y contarles un poquito sobre un síntoma que, bueno, primero les vamos a hablar desde la medicina tradicional, desde la definición de lo que es la diabetes, y les vamos a ir contando un poco cuál es la mirada de la bioexistencia consciente con respecto a este síntoma y a los síntomas asociados que hay a través de esta enfermedad. Exactamente, ¿sí? Exactamente. En principio, como hacemos siempre, vamos a ir a buscar cada vez que viene alguien a consulta con un determinado síntoma biológico, vamos a ir a buscar el significado de la afección, o sea, qué órganos afecta, cuáles son los efectos que producen en el cuerpo, para qué sirve ese órgano que está siendo afectado. O sea, vamos a ir desde una lógica biológica a ir encontrándole el sentido de ese mensaje del síntoma. Vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo, pero lo más didáctico posible, como para que todo el mundo lo entienda, tanto los que nos escuchan siempre, que son muchos consultores, pero también los que nos están escuchando específicamente porque están padeciendo esta patología que tiene mala prensa porque es una enfermedad de las llamadas crónicas, de las llamadas incurables, y ustedes saben que para nosotros incurable significa incurable, curable desde adentro. Así que vamos a ver cuál es el mensaje que hay adentro de la diabetes y de todas las enfermedades y de los síntomas asociados, si nos alcanza el tiempo. Claro, hoy por lo menos vamos a empezar, ¿sí? Para contarles esto que justamente les está diciendo Gustavo, ¿no? La mirada desde la bioexistencia consciente, cómo abordamos un síntoma nosotros cuando viene alguien a consulta con un síntoma como es la diabetes, una patología donde obviamente viene con toda una carga emocional la persona, que sabe que va a tener que padecer, por decirlo de alguna manera, con este síntoma toda su vida. Lo primero que hacemos con un síntoma de este nivel en una consulta es lo que nosotros llamamos el conflicto de diagnóstico. El conflicto de diagnóstico es ni más ni menos que recrear la escena donde el profesional médico o el técnico, si fuera alguna afección que tiene que ver con lo radiológico, que se comprueba a través de una radiografía, no es este caso, es que es a través de un laboratorio, pero el profesional médico nos dice, bueno, estimado, usted tiene diabetes, va a tener que tomar una medicación de por vida o va a tener que aplicarse insulina de por vida, y de esa manera se va a transformar en una enfermedad crónica. Es una enfermedad con determinadas características difíciles, y esa
ese poder que tiene ese mensaje, automáticamente nosotros, inconscientemente también, le estamos otorgando el poder a ese profesional como si fuera una cosa juzgada, una sentencia de la que no tenemos forma de escapar. Entonces, lo primero que hacemos es quitarle el poder a ese mensaje y volver a retomar el poder nosotros. De eso se trata un conflicto de diagnóstico en cualquier caso de estas enfermedades que solemos llamar de mala fama. Bueno, en este caso, metiéndonos ya de lleno en la diabetes, vamos a ir definiendo lo que es la diabetes, lo que produce la diabetes, y vamos a ir colocando algunas pastillitas de nuestra mirada hasta finalmente hablar de lo que nosotros sentimos, para que entiendan que ese sentir desde la decodificación bioemocional y desde la bioexistencia consciente tiene que ver con la lógica biológica de nuestro organismo. Uh-huh. La diabetes es una enfermedad, como dijimos, crónica. Estamos hablando de la definición biológica tradicional desde la medicina, ¿no? Es una enfermedad crónica en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en la sangre. Por lo general, eso es una definición un poco macro de lo que podríamos decir de la diabetes. Las causas que la provocan es que tienen que ver con la insulina. La insulina es una hormona producida por el páncreas para controlar el azúcar en la sangre. La diabetes puede ser causada por muy poca producción de insulina, por resistencia a la insulina o por ambas cosas. Ya empezamos a ver que la diabetes tiene que ver obviamente con el azúcar y obviamente con la insulina y un tercer actor, la sangre. Cada una de esas tres cosas tiene un simbolismo muy marcado. El de la sangre, como lo hemos explicado muchas veces, el simbolismo de la sangre es la familia. La sangre, hermanos de sangre, somos de la misma sangre. Cuando hablamos de que somos de la misma sangre, hablamos de que somos de la misma familia. Entonces la sangre va a hablar siempre de conflictos en la familia. Después estamos hablando de azúcar. El azúcar tiene dos connotaciones. Una absolutamente biológica, que tiene que ver con lo que brinda la ingesta de azúcar a nuestro organismo. El azúcar se convierte en energía. Cuando nosotros consumimos azúcar en los diferentes formatos, se transforma en el cuerpo en energía. Es algo que nosotros necesitamos para movernos. Es el combustible. ¿Okay? Pero el azúcar tiene otro simbolismo. El azúcar es dulce. El azúcar simboliza la dulzura, simboliza el amor. ¿Okay? Ustedes recuerden que los niños son muy afectos a los dulces, porque la niñez es una etapa de nuestra vida donde necesitamos mucho del amor de nuestros padres. Así que acá tenemos estos dos actores. Y el tercer actor es la insulina. La insulina es esa hormona que permite, que regula la cantidad de azúcar circulante en el torrente sanguíneo. Algo que permite, algo que controla, algo que regula, es una autoridad. Las autoridades permiten, regulan, controlan. Y la insulina es una autoridad. Por ende, si vamos a tener problemas con la insulina, somos insulino resistentes, no producimos la suficiente insulina o no producimos nada de insulina, vamos a encontrar atrás de esto conflictos con la autoridad. ¿Y quién es la autoridad de la familia? Papá, o quien ejerza la función paterna. Supongamos una familia con un padre ausente, una madre muy presente, esa función paterna la va a ejercer mamá.
va a tomar ese rol paterno, mamá, y a su vez papá va a tomar un rol totalmente ausente, pasivo, y también va a generar un conflicto, porque justamente esa madre posicionada en masculino, haciendo el rol de padre, nos va a contar la historia de un padre ausente, de un padre que no defiende, de un padre que no ocupa su lugar. Por otro lado, cuando hablamos de azúcar, lo dulce está muy relacionado con el alimento, con mamá, ¿sí? Entonces también vamos a tener una connotación ahí con esa relación con mamá, con el amor de mamá, con el abrazo de mamá. Nos va a remitir mucho a historias que están relacionadas con eso, con esas memorias. Perfecto, no lo dije y es exactamente así. La comida es mamá. Nosotros vamos a estar relacionados con la comida porque a través del pecho materno estamos en contacto con mamá, y en una etapa de nuestra vida, la vida muy temprana, la comida y mamá son lo mismo. Entonces, esa asociación que nos regaló Andrea recién es muy importante, porque ese simbolismo va a estar presente cuando hablemos más profundamente de este tema. Bueno, como decíamos, la insulina es esa hormona producida por el páncreas para controlar el azúcar en la sangre. La diabetes puede ser causada por muy poca producción, por esa resistencia o por ambas cosas. Pero para comprender la diabetes es importante entender primero el proceso normal por medio del cual el alimento se transforma y es empleado por el cuerpo para obtener esa energía. Suceden varias cosas cuando se digiere o se absorbe un alimento. La glucosa entra en el torrente sanguíneo y es una fuente de energía, como dijimos, para el cuerpo. El páncreas produce la insulina. El papel de esa insulina es de transportar la glucosa del torrente sanguíneo hasta los músculos, ahí donde necesitamos la energía, o la grasa y otras células, donde puede almacenarse o utilizarse como fuente de energía. Recuerden esto, los alimentos con alto contenido de azúcar estimulan en un organismo que no padece diabetes la producción de insulina. Pero la falta de alimento, las situaciones de falta de alimento, por ejemplo el hambre, invitan a la liberación de insulina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acá hay una gran diferencia en todo esto. Necesitamos estirar la comida, necesitamos resistir ese hambre. Y si necesitamos resistir ese hambre, necesitamos que ese alimento que está faltando inhiba la liberación de la insulina, pare la proliferación de insulina. ¿Por qué? Porque de esa manera se generaría por más tiempo la presencia de la energía, del azúcar y de la glucosa en la sangre, garantizándonos que el alimento se puede estirar un poco más. Claro, por eso decimos que las personas con diabetes presentan niveles altos de azúcar en sangre debido a que justamente el cuerpo no puede movilizar el azúcar desde la sangre hasta el músculo, ¿sí? Justamente porque el azúcar es la que le da la energía al músculo, ¿sí? Y a las células de grasa para quemarlas o almacenarlas como energía. Por Bien. otro lado, sí. Hay algo que tenemos que ir poniéndole la mirada. ¿Qué es esto de lo que se ve muchas veces, el síntoma vivido de manera masculina o el síntoma vivido de manera femenina? Exactamente. La insulina es la que le abre el paso a las células para que las células puedan metabolizar la glucosa, el azúcar. ¿Okay? Si la insulina no actúa, el azúcar queda dando vuelta en el torrente sanguíneo, eleva sus niveles con un laboratorio y esto no se está produciendo. O sea, lo que está pasando es que el azúcar no está pudiendo
penetrar la glucosa, no está pudiendo penetrar en las células. Cuando algo no puede penetrar en las células, decimos que esa necesidad, esa presencia de azúcar y de glucosa en la sangre, esa diabetes se está viviendo en masculino, porque eso es un exceso de azúcar, porque necesitamos tener mucha energía para poder soportar. ¿Okay? Cuando por el contrario lo que está pasando es que esa energía que recibimos, esa energía que estamos recibiendo, no la queremos, sentimos que no la necesitamos, que la tenemos que rechazar, ahí estamos viviendo esto de manera femenina. Es ese amor que simboliza la dulzura del azúcar que nosotros estamos rechazando, ese amor que nosotros no queremos, ese amor que nosotros consideramos peligroso. ¿Y cuándo un amor puede ser peligroso? Por ejemplo, una situación muy común de un amor peligroso es: me quieren pero me pegan. Entonces, me expresan el cariño a través de una paliza. Ese es un amor que queda grabado en ese niño como un amor peligroso. Él sabe que lo quieren, pero la expresión del amor no es una caricia, es una reprimenda, es un castigo, es una tortura. Como decía Andrea, las personas con diabetes presentan estos niveles altos de azúcar en la sangre, justamente porque su cuerpo no puede movilizar el azúcar desde la sangre hasta el músculo. Y las células de grasa, para quemarla o almacenarla como energía. El hígado produce demasiada glucosa, quizás, en algunos casos, y la secreta en la sangre. Esto se debe a que el páncreas no produce la insulina suficiente como para que esa glucosa se metabolice, las células no responden de manera normal a la insulina, o sea, no abren sus puertas para metabolizar el azúcar, o ambas razones juntas. Hay dos tipos principales de diabetes, las más comunes. En realidad hay como 4 tipos de diabetes, pero vamos a nombrar por lo menos 3 que son las más comunes. Las causas y los factores de riesgo para cada tipo son diferentes. Está la diabetes de tipo 1, que es la menos común, porque se puede presentar a cualquier edad, pero se diagnostica con mayor frecuencia en los niños, en los adolescentes y en los adultos jóvenes. En esta enfermedad el cuerpo no produce o produce muy poca insulina. Esto se debe a que las células del páncreas que producen la insulina dejan de trabajar. Se necesitan inyecciones diarias de insulina, y la causa exacta de la incapacidad para producir suficiente insulina desde la medicina tradicional se desconoce. Pero nosotros podríamos preguntarnos ante este desconocimiento: ¿para qué cosa buena el páncreas no produce insulina? ¿Para qué cosa buena nuestro cuerpo necesita tanta presencia de azúcar en la sangre? Justamente vamos a buscar esas respuestas en lo que veníamos explicando antes. Exactamente. Necesitamos ese azúcar, para esa glucosa, resistir o para rechazar ese porque... amor malentendido, ese amor que no queremos. Exacto. Son dos aspectos totalmente diferentes que en apariencia parecen opuestos, pero que están muy ligados. Muy ligados. Por eso, como decías antes, ¿no? Vivido en masculino con esa resistencia, ¿sí? Tengo que resistir, tengo que tener mucha energía para resistir, y vivido en femenino como ese asco, ¿no? Ante una situación de asco que necesito bloquear a través de esta producción de azúcar. Cuando vayamos a decodificar el síntoma, vamos a buscar las dos cosas en constelación. Porque imagínense este ejemplo que les puse. Ese niño que sabe que recibe el amor de su madre o de su padre, pero en formato de golpes. Por un lado, rechaza este amor, porque es un amor que él no quiere tener. Pero por otro lado, tiene que tener mucha resistencia para aguantar, porque necesita a sus padres. Entonces, esa situación, ese doble juego de amor no querido y de alta resistencia,
se dan siempre en la diabetes. Siempre están los dos aspectos, el que necesito resistir y este amor que no quiero y rechazo. Que rechazo, exactamente. Las dos formas vamos a buscar, los dos formatos, obviamente, con cada consulta, porque bueno, puede pasar que en un determinado momento de esa línea de tiempo nos encontremos con el tener que resistir, y en algún otro momento también la sensación del asco con el rechazo, ¿no es cierto? Exactamente. La diabetes más común es la del tipo 2. Casi siempre se presenta en la edad adulta, pero en este último tiempo ustedes han visto que las tasas de obesidad, de sobrepeso, han sido en gente cada vez más, en personas cada vez más jóvenes, y eso hace que la diabetes tipo 2 esté apareciendo también en niños y en adolescentes. Algunas personas con diabetes tipo 2 no saben que tienen esta enfermedad, porque es una enfermedad que va apareciendo de manera muy silenciosa a través de nuestro torrente sanguíneo. Con la diabetes tipo 2 el cuerpo es resistente a la insulina y no la utiliza con la eficacia que debería. Volvemos al tema de la resistencia a la insulina, es la resistencia a la autoridad. Hay un conflicto con la autoridad, con ese símbolo que es la insulina del control, de dejar pasar o no dejar pasar, claro, de controlar o no controlar. La célula se abre para metabolizar o se cierra porque no quiere, no permite, no abre su membrana para metabolizar esa energía. Este síntoma está maravillosamente explicado en un libro que no trata de diabetes, pero sí trata de la metabolización de las sustancias de las células, que se llama La biología de la creencia, de Bruce Lipton. Que es uno de los padres de la epigenética. Es maravilloso cómo Lipton describe que la célula reacciona al medio ambiente, a los conflictos que están habiendo afuera, y se abren o se cierran para metabolizar. Por eso cuando hablamos de diabetes y hablamos de metabolización del azúcar, hablamos también, es muy parecido cuando hablamos de la metabolización del hierro en la anemia, por ejemplo, ¿no? La anemia, y de hecho hoy vamos a ver si llegamos a hablar de eso también. Claro, de los síntomas asociados. Bueno, como les decía, la diabetes tipo 2 en general es común en personas con sobrepeso, pero hay muchas personas que no tienen sobrepeso que también padecen diabetes tipo 2. Exacto. Hay otras causas de diabetes en algunas personas que no se pueden clasificar ni en tipo 1 ni en tipo 2. Uh-huh. Una diabetes muy común y muy difundida es la diabetes gestacional. Exactamente, la diabetes que aparece en las embarazadas en un determinado momento, ¿sí? Es el nivel alto de azúcar en la sangre que se presenta en cualquier momento durante el embarazo, en una mujer que anteriormente no tenía diabetes. Desde la medicina se dice que si alguno de sus padres, hermanos, tiene diabetes, esa mujer podría llegar a tener una mayor probabilidad de padecer esta enfermedad. Desde la bioexistencia consciente decimos que no se heredan las enfermedades, sino que se heredan los conflictos no resueltos. Exactamente. Bueno, ¿qué síntomas corporales, qué problemas nos puede acarrear tener niveles altos de azúcar en el cuerpo? Bueno, ¿cuáles son los síntomas que una persona puede tener por tener nivel alto de azúcar en el cuerpo? Bueno, puede tener una visión borrosa, excesiva sed, fatiga, orina frecuente, apetito, pérdida de peso. Todo esto y algunas cosas más, uh-huh. Ponemos los más comunes, debido a que la diabetes tipo 2 se desarrolla lentamente y algunas personas con nivel alto de azúcar no presentan estos síntomas. Sí, en líneas generales no presentan síntomas. Es muy difícil, ¿sí?, poder determinar o que alguien vaya a consulta al médico porque, no sé, a lo mejor tiene una excesiva sed
o tiene problemas con el apetito, bueno, a lo mejor sí va a una nutricionista y ahí empiezan con todos los estudios y aparece la glucemia alta. Por lo general, cuando se llega a ese lugar, la enfermedad ya tiene una evolución importante dentro del organismo y no podemos decir que se pueda detectar de manera temprana. En cambio, en el caso de la diabetes de tipo 1, los síntomas se desarrollan en un tiempo muy corto. Las personas pueden estar muy enfermas en el momento del diagnóstico porque es como que la bomba de insulina se para de golpe y los valores de azúcar se disparan rápidamente. Exacto. Después de muchos años, las diabetes pueden llevar a otros problemas serios, luego de otras complicaciones. Y estos problemas que se conocen como patologías anexas, enfermedades asociadas y demás, tienen que ver con, por ejemplo, problemas oculares como dificultad para ver, especialmente de noche, sensibilidad a la luz, úlceras e infecciones en las piernas o en el pie, que de no recibir un tratamiento pueden llevar a situaciones más severas, muy severas. Exacto. Daños en los nervios, en el sistema nervioso, causa mucho dolor, hormigueo, pérdidas de sensibilidad, problemas para digerir el alimento y fundamentalmente también problemas sexuales como disfunción eréctil. Exactamente, y problemas renales, ¿sí? Los cuales pueden llevar a una insuficiencia renal y bueno, esto me consta porque justamente yo también tengo a mi papá que tiene diabetes y bueno, en este momento está estabilizado su insuficiencia renal después de muchos años, ¿no? Y también estoy trabajando con algunos consultantes con problemas renales justamente como consecuencia de la diabetes. Otra característica es el debilitamiento del sistema inmunitario, lo cual puede llevar a infecciones frecuentes, infecciones de las que se llaman del tipo oportunista. Y también hay muchas probabilidades de tener problemas cardíacos, ¿sí? Un accidente cerebrovascular, están muy asociados a este síntoma. A ver, cuando viene alguien a consulta por el tema por diabetes y tiene algunos de estos síntomas asociados, para nosotros ese síntoma asociado es un síntoma en sí mismo y tiene un proceso propio, pero en el caso de la diabetes deberíamos tratar de llevarlo desde la misma manera. Por ejemplo, si viene una persona que tiene diabetes, pero a su vez también tiene un problema en las piernas, y tiene un problema de inflamación en las piernas, o tiene un problema de piel donde se le hacen manchas amarillas, que son depósitos de grasa en las piernas, nos va a contar una historia que tiene que ver con la diabetes y tiene que ver con las piernas, con esa dirección que me hicieron tomar a la fuerza, como conflicto de autoridad, con ese lugar a donde quise ir y no pude, porque tenía que quedarme en casa para sentirme protegido, porque no pude escapar. Va a tener que ver con el movimiento. Las piernas tienen que ver con el movimiento y nos van a contar esos movimientos que dimos y no quisimos dar, o esos movimientos que no dimos y quisimos dar. Cada afección adicional de la diabetes nos va a dar un tinte, una coloratura. Ahora, vamos a hablar un poco más específicamente desde la bioexistencia consciente del conflicto de la diabetes. Un poco fuimos metiendo unas pastillitas a medida que explicábamos, ahora vamos a meternos de lleno en esta parte, en esta mirada. Sí, aparte, bueno, quienes nos vienen escuchando siempre les contamos, ¿no? Esto de las etapas embrionarias que están relacionadas con determinados conflictos. Lo podemos repasar. Exacto, en este caso la diabetes está en la cuarta etapa embrionaria, que tiene que ver con este hombre moderno, con este hombre de relacionarse con un otro, de compararse con un otro, ¿sí? Con conflictos que tienen que ver con ese relacionamiento con un otro. Es un conflicto de relación. Hay 4 capas embrionarias, de acuerdo a la visión hammeriana
de esto que nosotros resonamos también. La primera tiene que ver con la supervivencia, la segunda tiene que ver con los miedos, con las emociones, o con la protección de las funciones fundamentales para vivir. La tercera tiene que ver con el movimiento y la valoración o la desvalorización. Y la cuarta etapa tiene que ver, como que de eso se trata la diabetes, con conflictos de relación, de cómo nos relacionamos con el otro. Bueno, el sentido biológico de la diabetes es evitar que el azúcar, la dulzura, que es considerado peligroso, entre a mis células. Las células es el ser más profundo, o sea que hay un rechazo de el azúcar, del amor, de todo lo que significa, de la dulzura, como bien dice acá en la descripción, que llegue ahí, ¿no? A la célula, justamente. Exactamente. La insulina es la llave que abre la célula para que penetre en ellas la glucosa. También produce una frialdad y una separación en muchas de las relaciones. El amor y lo dulce tienen una estrecha relación. Como decíamos antes, los niños disfrutan con el dulce. Están en un periodo de su vida en que necesitan mucho amor, mucha dulzura. Y un adulto con carencias afectivas va a tender siempre a darse un gusto con algo dulce, a la comida en general. La comida, como dijo Andrea al principio, nos va a acercar al amor materno. Siempre que nos levantemos a la noche para abrir la heladera y vayamos a comer algo, inconscientemente vamos a estar buscando el abrazo de mamá. Estas costumbres que nosotros tenemos de comer algo dulce a la noche es como el beso de mamá, ¿no? Exactamente. El beso de mamá, estoy buscando ese beso de mamá que no tengo. Exactamente. Bueno, dicho esto, va a aparecer esta situación que comentaba Andrea antes, que tiene que ver con el asco. El asco es una función que nos permite detectar y huir de un alimento que está en mal estado. Los conflictos que se relacionan con el de asco son conflictos vividos en femenino, y el de resistencia, conflictos vividos en masculino. Como habíamos dicho antes, cuando algo nos da asco, el cuerpo reacciona bajando la insulina en sangre, lo que impulsa a comer más. ¿Okay? ¿Cómo es esto? Cuando algo nos da asco, entonces sabemos que eso no lo podemos comer. Entonces nosotros bajamos la insulina, reducimos la insulina para estirar los alimentos que tenemos ingeridos, para que circule esa energía en la sangre y esté disponible para otro momento más necesario, pero tiene que ver con este rechazo a esta comida que nos está dando asco. Exactamente. ¿Okay? Esto es algo vivido en femenino, no dejamos que ese alimento penetre en nuestro cuerpo, en la célula. Ahí se cierra la membrana, ¿sí? De la célula, no permite que entre. Claro. Y se estira, o sea, se regula la producción de insulina, se baja la producción de insulina porque las células les falta azúcar para funcionar. Entonces, como les falta azúcar, bajamos el nivel de insulina. Recuerden que nuestro cuerpo es una máquina perfecta, diseñada para sobrevivir. Entonces esto va a pasar siempre. En cambio, la resistencia es masculina, porque el hombre debe aguantar más tiempo para comer. Recuerden que cuando los hombres eran cazadores, pasaban grandes periodos sin comer. Entonces, ¿qué hacían? Mantenían la insulina en la sangre para mantenerse enérgicos, para seguir resistiendo, para tener más fuerza para poder resistir. Cuando hablamos del conflicto de la diabetes, ¿de qué estamos hablando, Andrea? Bueno, como bien dijimos antes, ¿no? Conflictos de asco y conflictos de resistencia. Como ya lo explicaste, esto del el conflicto vivido en femenino con el asco, que es un conflicto de impedir la penetración de algo real o simbólico, ¿sí? Bueno, acá está muy relacionado con, por ejemplo, la intolerancia a los inmigrantes. O sea, algo que nos produce resistencia. Cuando, en este ejemplo,
de los inmigrantes, vamos a encontrar una resistencia con la relación con los demás, con eso que simboliza la relación con los demás, con ese que me viene a contar una historia con su presencia. Porque si hoy yo estoy rechazando a los inmigrantes, tengo una historia que contar en el transgeneracional al con respecto a eso, exactamente. Y el conflicto masculino de resistencia, que es el que permite sobrevivir, pero que también nos aísla, ¿no? Porque el hacerme resistente me va aislando, ¿sí?, de ese contexto. Sí, totalmente. Para resistir me pongo reactivo. Me pongo, entonces esas personas que resisten, que son de aguantar, también son esas personas que se aíslan, porque en realidad lo que no quieren es aguantar más, pero lo tienen que hacer por obligación. La resistencia tiene que ver con un conflicto de autoridad. Estoy aguantando, estoy soportando algo que no quiero soportar. Sí, una de las cosas que vemos en líneas generales en casos de diabetes es esto que no sé si ya lo dijiste antes, el tema de la casa dividida en dos, ¿no? Ahora seguramente lo vamos a decir, porque esto de aislarse y demás nos va a remitir justamente a esa historia, ¿no? A esa historia de la casa dividida en dos y de los aislamientos. Pero también deberíamos hablar un poco más de este tema de la resistencia, recordando que esto siempre se vive esto es muy masculino, esto de resistir, de aguantar, lo hacemos hincapié en esto porque es una mirada muy masculina. La diabetes también está ligada a la ternura, como dijimos, a la dulzura. Y cuando eso se percibe como un peligro, como poníamos el ejemplo antes, como el caso del hombre, de un hombre que recordaba que hasta los 3 años fue cuidado por sus tíos, y entonces rechazaba el amor de los padres, porque pensaba que los padres no lo querían. Eso habla del rechazo de ese amor, de pensar que el amor de mamá, por ejemplo, porque la comida está relacionada con mamá, el amor de mamá es peligroso. ¿Por qué? Y porque mamá me abandona, porque mamá me deja lo de los tíos, porque mamá me demuestra cariño a través del castigo, de los golpes, exactamente, de las penitencias, de un montón de situaciones donde me tengo que hacer fuerte y tengo que resistir. La diabetes tipo 1 tiene que ver con la vivencia más del lado masculino. Nosotros, cuando decodificamos diabetes, siempre vamos a las dos historias. Total. No importa que sea tipo 1 o y no importa 2. que sea tipo 2. Siempre vamos a buscar lo vivido en masculino y lo vivido en femenino. Exactamente. Y si bien es cierto que la tendencia en los diccionarios bio suele ser que la diabetes tipo 1 más relacionada al lado masculino, ¿no? Al lado derecho de la corteza cerebral. Es algo que, como dijimos, lo masculino está hablando en eso de que no se envía insulina y por lo tanto no llega a la célula. ¿Por qué? Porque necesito el azúcar en el torrente sanguíneo. Debo resistir porque hay un peligro. Y la ternura es peligrosa para mí. Entonces tengo que resistir a esa ternura. Necesito esa energía del azúcar. Y esta es una frase muy masculina. No quiero que entre el amor en mí, dentro mío. El amor es tóxico, es peligroso. Y por lo tanto no expulso, no eyaculo insulina, no le inyecto insulina al torrente sanguíneo para que las células no tomen ese azúcar, sino que la rechacen. Esto es un conflicto vivido en masculino. Exactamente. Y la de tipo 2, más relacionada con el lado femenino, nosotros no nos alineamos con esta mirada. Recuerden que vamos a los dos lugares. La insulina está disponible, pero la célula impide su penetración. La célula es la que se cierra. Hay insulina, pero no se sabe por qué, de acuerdo a la medicina, esa célula no permite que penetre esa insulina. Exactamente. Por eso se vive en femenino. A menudo las personas que tienen este tipo de diabetes son hiperactivas.
tienen la necesidad de acumular energía y casi siempre la diabetes, como decía Andrea, implica una casa dividida por dos. ¿Qué es una casa dividida por dos? Esto de vivir en la misma casa, sí, vamos a encontrarnos muchas veces, o nosotros nos ha pasado en consulta de encontrarnos con parejas que viven juntos, pero separados. Cada uno vive en una habitación distinta, cada uno duerme en una habitación distinta, pero viven bajo el mismo techo. Porque lo que se divide por dos es el contacto. Uh-huh. Es el contacto. El contacto es el rechazo. ¿Qué rechazo? Es el contacto. Obviamente que este contacto tiene muchísima connotación de lo sexual, pero también es el contacto en general, porque muchas veces la diabetes tiene implicancias en la piel, y la piel nos va a contar siempre historias conflictos de contacto. Y acuérdense que siempre decimos, cuando hablamos de territorio, cuando hablamos de casa, que también mi cuerpo es mi territorio y mi casa, ¿ok? O sea que acá también tenemos que verlo desde ese lugar. Bien, claro. Y también puede ser mi parte colectiva, claro, como el país, como el territorio, la familia. Sí. Todo eso significa parte de mi territorio, parte de mi cuerpo extendido en este caso. Exacto. Cuando otras personas entran en mi casa y no me toleran, o yo no los tolero y me aíslo, eso es una forma de resistir a esta aparente invasión que estoy sufriendo. Está asociada a la soledad. ¿Vieron de esos corredores que se cortan solos, esos maratonistas? Que un gran ejemplo para la diabetes es ese hombre que corre 40 kilómetros en soledad, pero tiene que aguantar porque son 40 kilómetros. Y a su vez, más corre, más aguanta, más se aísla, menos lo siguen. Existe cierta noción de impotencia muscular o psíquica, puesto que hay un enfrentamiento con una autoridad. Recuerden esto que hablábamos de la insulina, este conflicto con la autoridad, con el control, con alguien que tiene que controlar, con alguien que tiene que permitir el paso o cerrar el paso. Y yo me resisto a esa situación, me resisto a esta autoridad. Quiero esta dulzura, pero no quiero esta tortura, digamos, ¿no? Uh-huh. Un conflicto de resistencia a la autoridad abusiva que hace cosas repugnantes, porque justamente, como decimos, esta insulina representa a la autoridad. Quiero hacer un hincapié en todo esto, porque cuando hablemos de conflictos de autoridad, vamos a ir a relacionarnos inmediatamente con una enfermedad típica de los conflictos de la autoridad. La enfermedad por antonomasia, la patología por antonomasia de los conflictos con la autoridad es la enfermedad celíaca. Recuerden, hay en estas estadísticas que estuvimos buscando hoy para hacer el programa, nos encontramos con que 1 de cada 20 diabéticos tiene o padece la enfermedad celíaca. Recuerden, vamos a hacer una pequeña síntesis de la celiaquía, porque nos va quedando poco tiempo como para recordarlos de qué se trata. Es una intolerancia al gluten, esto lo tenemos muy claro. El gluten se encuentra en los granos de trigo, de avena, de cebada, de centeno. Y la enfermedad, si la enfermedad no se trata, la mucosa del intestino se lesiona. En realidad no tiene tratamiento la celiaquía. Bueno, lo que tiene es dieta. Una alimentación donde se restringe todo lo que está relacionado con el gluten. ¿Sí? Bueno, justamente la dieta vendría a ser el tratamiento, ¿no? Pero no hay una medicación, que lo cure ni que lo haga más llevadero, sino que directamente hay que eliminar al gluten. Y si eso no pasa, se lesiona el intestino y se altera la absorción de los alimentos, lo que en algunas personas produce diarreas, pérdidas de peso, dolores abdominales. Así que es muy recomendable desde la medicina tradicional que si un niño padece diabetes se tenga que hacer el examen de enfermedad celíaca, porque
están muy relacionadas a través de este conflicto de la autoridad, ¿ok? Otras enfermedades muy asociadas, otras alteraciones muy asociadas a la diabetes tienen que ver con el metabolismo. Exactamente. Justamente venimos hablando de metabolizar el azúcar, metabolizar, ¿no? exacto. Entonces, como en la diabetes nosotros necesitamos que el azúcar se mantenga en un nivel alto, tenemos conflictos para metabolizar ese azúcar. ¿Y dónde está encuadrado el conflicto del metabolismo? Del tiempo que metabolizo, si metabolizo más rápido o metabolizo más lento. En las tiroides. Exactamente. Entonces, que es la glándula que regula el tiempo, ¿sí? Acuérdense que en algún momento hablamos, ¿sí?, del hipertiroidismo, necesito acelerar el tiempo, y el hipotiroidismo, necesito ralentizar el tiempo. La diabetes es considerada una enfermedad autoinmune porque tratamos desde la biología de impedir la regulación del azúcar. Necesitamos azúcar en el torrente sanguíneo. Por ende, eso que hacemos es evitar que prolifere la insulina, evitar la proliferación, la secreción de la insulina desde el páncreas. El páncreas no funciona correctamente en muchos de esos casos. Y en el caso de la tiroides, la diabetes está muy relacionada con la necesidad de metabolizar más lento, mucho más lento. Y para que una tiroides metabolice más lento, primero se hace hipotiroidismo, y luego, si eso se vive con mucha impotencia, porque a pesar de todo igual seguimos metabolizando, pues se produce una enfermedad autoinmune también, que se llama la enfermedad de Hashimoto. Eso está relacionado también mucho con el tema de tiroides. Otras afecciones muy comunes con la diabetes tienen que ver con las enfermedades de la piel, ¿no? Esto que hablábamos antes, estos conflictos de contacto. Acuérdense que todos los problemas de la piel van a tener que ver con los conflictos del contacto. ¿Qué enfermedades en la piel pueden aparecer? Pueden aparecer necrobiosis lipoídica, que tiene que ver con estas manchas amarillentas que tienen que ver con los depósitos de grasa en las piernas. Acuérdense lo que dijimos al principio. Si necesitamos acumular grasa en las piernas son las que nos dan dirección, pero también nos soportan. Sostén, exacto. Y la grasa es energía, así que acá vamos a tener una historia de tener que soportar, que tener piernas fuertes, grandes, robustas, y si encima necesitan grasa adicional en estas formas de manchas, nos va a hablar bien del conflicto de resistencia. De resistencia y de protección, ¿sí? Sí, totalmente. Porque tengo grasa, justamente. Otro de los conflictos de la piel tienen que ver con las dermatitis, pero esas dermatitis que tienen que ver con las formas de los herpes. Herpetiforme se llama esta dermatitis, y tiene que ver con estas lesiones que se producen en los codos, en las rodillas, en los glúteos. Recuerden siempre que la piel, cuando se reseca y se abre, extraña un contacto. Nos va a contar historias de que extraña un contacto. En cambio, cuando se irrita, se pone colorada, roja, rechaza el contacto. Hay un rechazo. ¿Okay? Y también tiene que ver con respecto a si mejora con el contacto con el sol o empeora con el contacto con el sol. Ahí le vamos a añadir un contexto que tiene que ver con el simbolismo del sol, que es el padre, ¿ok? Por eso es tan amplio todo lo que hay que ir mirando desde esta mirada de consultor que somos, ¿no? Como siempre les decimos, parecemos investigadores privados donde vamos anotando y tomando nota de un montón de cosas que van apareciendo en esa consulta y en el desarrollo de esas consultas y en el proceso que va haciendo ese consultante en este camino de conciencia. En el caso de los conflictos de la piel, nos van a contar historias bastante concretas. Entonces, una persona con diabetes y conflictos en la piel o problemas en la piel
nos va a completar la historia de diabetes a través de sus síntomas. Otra infección muy común en la piel es la que tiene que ver con los hongos. Los hongos, los famosos Los hongos. famosos hongos que Los tanto tienen que ver con los sepultureros. sepultureros, con la relación con la muerte, ¿no? Ujú. Cuando hablamos de infecciones por hongos, hablamos de esas enfermedades de la piel producidas por esos hongos parásitos de la queratina, llamados dermatófitos. Y suelen afectar al pelo, a las uñas, a las ingles y a los pies. Recuerden, por ejemplo, el pie de atleta. Este es otro conflicto que tiene que ver con la relación. Es un conflicto de cuarta etapa, un conflicto de relación. Pero un conflicto de relación con la idea de la muerte. ¿Okay? ¿Por qué de la muerte? Porque los hongos trabajan como sepultureros y van a hacer una fase de reparación de otros conflictos anteriores de contacto, de otros conflictos de piel. Sí, porque de hecho los hongos son los que también se alimentan de las células muertas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hacemos esa asociación y vamos a ir a buscar situaciones que tengan que ver justamente con historias de muerte. Los conflictos limpian, vienen a limpiar esa zona y se van a alimentar de esas células muertas. Entonces, los hongos. Sí, perdón, los hongos. Y va a hablar de los hongos. Por lo general se manifiestan en manchas oscuras. Y recuerden que cuando hay un conflicto de piel, hay un conflicto de separación, hay un conflicto de relación, con mancha en este caso. No siempre son oscuras, a veces son blancas. Sí, es cierto, a veces son blancas. Pero son una forma de distinguirse, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya sea por oscura o por blanca, está mostrando que hay una mancha, de alguna manera. Una frase que podíamos usar para los conflictos de esta característica es decir, si te vas me muero, o me muero si pierdo el contacto con esa persona. Estas son frases características de este formato. Se nos ha ido casi todo el programa. No sé si tenemos mensajes. Tenemos mensajes y tenemos que... Yo quisiera dar un pequeño capítulo aparte para algo que viene muy asociado también a la diabetes, que es la hemocromatosis. La hemocromatosis es una enfermedad que también se suele llamar desde la medicina tradicional hereditaria, que hace que el cuerpo absorba demasiado hierro en los alimentos que come. ¿Y por qué está tan relacionada con la diabetes? Porque el exceso de hierro se almacena en los órganos, especialmente en el hígado, el corazón y el páncreas, para generar resistencia. El hierro nos viene a dar fuerza. Claro, justamente. El hierro es el alimento, ¿no? Y viene a trabajar cuando pensamos esto de la resistencia. Y aparte cuando asociamos al hierro con lo que significa, ¿no? Es esa dureza, esa resistencia, ¿ok? Exactamente. Y tiene que ver con esos conflictos de ignominia, de ofensa profunda, de mucha rabia, de mucho rencor, con desvalorización. Totalmente. ¿Okay? Y aparte con familia, ¿no? Porque está hablando de sangre. Acuérdense que siempre miramos el lado simbólico también de las cosas. Entonces, al estar hablando de un síntoma que está relacionado con la sangre, vamos a apuntar siempre a una desvalorización dentro del contexto de la familia. Así que cuando venga un síntoma a consulta que combine la diabetes con esta patología de la hemocromatosis, vamos a saber que esa persona necesita de mucha fortaleza, de mucha resistencia para soportar esta historia. Ya las historias de diabetes en sí mismas no son historias débiles, no son historias light. Totalmente. Son más bien bombas emocionales que se vienen trasladando de generación en generación. Entonces, si a esto le sumamos esto... Por eso lo de hereditario, ¿no? Claro, totalmente. Hereditario es el conflicto que no se resolvió más atrás y acá seguimos cargando con ese conflicto, con esos dolores, con esas historias, y hasta que viene un valiente y dice, bueno, yo no aguanto más esto y lo quiero trabajar, y bueno, y ahí empieza todo este proceso. De cualquier manera, aunque el conflicto
se venga de generación en generación y quede en estado no resuelto, digamos, hasta que alguien lo venga a sanar, no puede no estar en la contemporaneidad de la persona que padece el síntoma. Si hay una persona que hoy tiene diabetes, el conflicto de rechazo a esa dulzura, a ese amor malentendido y la necesidad de resistir está presente. Totalmente. Por ende, va a crear desde su inconsciente biológico escenas de resistencia, de tener que aguantar, de tener que soportar y de no querer ese formato de cariño, ese formato de amor, ese formato de dulzura. Porque ese conflicto se viene, ese mensaje es el que generó vida, ese conflicto fue el que generó vida y está ahí guardado en esas historias de aquel abuelo que fue diabético, pero vivió 80 años o 70 y pico de años, tuvo mucha descendencia, tuvo hijos, tuvo nietos y tiene ese doble tilde azul que usamos en WhatsApp como bueno para vivir. Totalmente. Entonces eso se viene repitiendo porque nuestro inconsciente lo toma como bueno para vivir. Exactamente, siempre les damos estos ejemplos, ¿no? ¿Se acuerdan que en esos primeros programas les decíamos, bueno, si tenemos una bisabuela que vivió 90 años con migrañas, el inconsciente biológico va a tomar nota de que esa migraña dio como resultado vida, y acá quienes estén relacionados con ese ancestro, obviamente, van a necesitar de la migraña para vivir, de forma distorsionada, ¿no es cierto? Pero bueno, así funcionamos. Bueno, les vamos a contar quiénes nos están acompañando hoy, como siempre. Alicia Yúñez, que es una seguidora de la radio y que siempre nos manda saluditos. Ana Rampazo, Valeria Outeda, Candelaria Bru, Patricia Giacobbe, Juan Manuel Coronel, está Anita Rodríguez también mandándonos saludos. Gaby Carrizo, Jorge Reposi, que siempre también nos está escuchando. A ver si tengo algún otro mensaje en el otro Sumamos a celu. los saludos de la radio a Beatriz Luque, que siempre está acá bancándonos. Acá nos está escuchando Magalí también, que dice que nos está sintonizando en este momento. Bueno, sabemos que muchos nos escuchan después y nos van dejando sus mensajes que vamos recibiendo durante la semana, y realmente estamos muy felices con todos los saluditos, con los agradecimientos. Siempre son tan generosos con nosotros que bueno, esto es una forma de retribuir todo ese amor que nos dan y que nos dejan en las redes. Queremos aprovechar para comentarles las actividades y fundamentalmente para invitarlos este sábado a nuestra charla introductoria de manera online, sin fronteras, a través de Zoom, que vamos a dar junto con Andrea este sábado 23. Sí, que creo que hasta mañana está abierta la inscripción. Exactamente. Así que bueno, para algún rezagado que quede por ahí todavía y tenga ganas de empezar este camino o tenga ganas de profundizar en el conocimiento de lo que es la propuesta de la bioexistencia consciente, lo esperamos este sábado de manera online, ¿sí? De 10 a 17 horas. Exactamente. Y el 29 de octubre hay una charla introductoria de manera presencial en Puerto Madero que va a estar brindando Jorgelina Roberts. El 30 de octubre en Recoleta, de manera presencial, Federica Vilanova va a estar dando su charla introductoria. El 1 de noviembre, en formato online, Karina Sánchez. El 5 de noviembre, en Benavides, va a dar una charla introductoria en formato presencial, Rita Raimundo. Y Rita también va a estar dando una charla el 6 de noviembre en San Antonio de Areco. Qué bien. Y el 6 de noviembre comparte fecha, pero en este caso en el formato online, nuestra amiga Anita Rodríguez, a quien queremos tanto. Muy bien, Ani. El 11 de noviembre en formato presencial, Verónica Caino va a estar dando una charla introductoria en Paraná, Entre Ríos. El 13 de noviembre en Yerba Buena, Tucumán, va a estar dando una charla introductoria presencial Agustina Mariona. Ahí estamos yendo. Muy bien. Y acá Magalí González, que nos está sintonizando, el 13 de noviembre va a estar dando una charla introductoria presencial en Saavedra, en la capital federal. Así es. El 13 de noviembre, pero en formato online, Doriana Minichelli va a dar su charla introductoria. Muy bien, Dori. Y también el 19 de noviembre, en formato online, Adrián Leiva.
El 20 de noviembre, en Recoleta, va a estar dando la charla introductoria en formato presencial Federica Vilanova. Muy bien, Fede. Y el 25, en formato online, Nidia Sabatella. El 26 de noviembre, en formato online, va a estar dando su charla introductoria Danielita Prieto. Y el 27, en San Pedro, en formato presencial, Lila Cohen. Al igual que en la misma fecha, el 27, va a dar su charla introductoria online Susana Alonso. Muy bien. Y bueno, como siempre les decimos, todas estas charlas, todos estos formatos están en la página www.humanopuente.com.ar en una solapita que dice actividades en vivo online, cómo iniciar el camino, y ahí van a encontrar a todos los comunicadores que ofrecemos estas charlas tanto en formato online como presencial, así que con quien resuenen pueden empezar este camino. Exactamente. Y se nos fue el programa, fue hermoso contarles un poquito de qué se trata desde nuestra mirada este síntoma, ¿sí? que tanto nos habían pedido, como es la diabetes, y fue hermoso compartirlos con ustedes y contarles nuestra mirada. Un programa muy dulce. Muy dulce, de mucho azúcar. Sí, exactamente. Bueno, y como les decimos siempre, a seguir sanando juntos.